Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a hablar en este caso sobre las hormonas. Recuerden que siempre estamos hablando de las plantitas, ¿no? Y hoy vamos a hablar un poco de la función de nuestras hormonas, obviamente en nuestras plantitas. Listo. Pues se puede decir que nuestras hormonas vegetales o fitohormonas son los compuestos orgánicos responsables del conocimiento y el desarrollo de nuestras plantitas en este caso, ¿no? Recuerden, se podría decir que nuestras hormonas vegetales, como mencionaba en este caso, estamos hablando de nuestras plantitas, de ahí vegetales, ¿no? ¿Y qué mencionamos en este caso? Pues son compuestos orgánicos responsables del crecimiento y desarrollo de las plantas. Cumplen una función tal cual en este caso en el ser humano, ¿no? En mis plantitas también cumplen la función de crecimiento y desarrollo de las plantas. Recuerden que a nuestras hormonas vegetales también se les puede llamar fitohormonas y son los compuestos orgánicos responsables del crecimiento y desarrollo de las plantitas. Recuerden en este caso que se sintetizan en una parte de la planta y actúan normalmente en otra parte, donde en este caso son muy bajas, a muy bajas concentraciones, ¿no? Y producen una respuesta fisiológica. Se puede decir que los principales estímulos que afectan al desarrollo de los vegetales son el grado de humedad, la temperatura, la gravedad, las horas de luz y el contacto con los objetos en este caso, ¿no? Recuerden que menciono pues que las hormonas vegetales o fitohormonas son los compuestos orgánicos responsables de qué? Pues responsables del crecimiento y el desarrollo de las plantas. Se puede decir que se sintetizan en una parte de la planta y actúan normalmente en otra parte donde a muy bajas concentraciones producen una respuesta fisiológica, ¿no? Se puede decir que no se sabe con exactitud a qué estímulos responden ni dónde, ni cómo se sintetiza, pero no obstante a esto, los principales estímulos que afectan al desarrollo de los vegetales son el grado de humedad, la temperatura, la gravedad, las horas de luz y el contacto con los objetos. Son nuestros principales estímulos que afectan al desarrollo de los vegetales, ¿no? A diferencia de nuestros animales, en las plantas no se han determinado receptores de estímulos concretos, ni órganos tampoco diferenciados de percepción, ni órganos de proceso de la información, absolutamente nada, ¿no? Como menciono. Y a pesar de ello, a pesar de que no se han determinado receptores de estímulos concretos, pues se han reconocido algunos receptores especializados en adaptar determinados estímulos. Entre los receptores más conocidos se destacan el fitocromo, se destacan los estacitos y las células sensibles al tacto, en este caso, ¿no? Como menciono, en este caso. Pues, a pesar de que no existen receptores de estímulos concretos, se han reconocido algunos receptores especializados en compactar determinados estímulos, ¿no? Y entre los receptores más conocidos, nosotros tenemos el fitocromo, los estastocitos y las células sensibles al tacto. Vamos a hablar en este caso de cada una de ellas, ¿no? Listo. Como mencionaba, el fitocromo, los estatocitos y las células sensibles al tacto son los receptores más conocidos y los que destacan, ¿no? Empezamos en este caso a hablar de nuestro fitocromo. El fitocromo se puede decir que es un pigmento sensible a la luz roja y a la infrarroja y permite a las plantitas detectar la duración del día y la noche. Recuerden, el fitocromo es un pigmento sensible a la luz roja y a la infrarroja, el fitocromo, sensible a la luz roja y a la infrarroja.
y permite a las plantitas detectar la duración del día y la noche. De ahí obviamente que son sensibles a la luz roja y a la infrarroja. Si en este caso se podría decir que existe bastante luz infrarroja, obviamente ellas van a detectar si es del día o la noche, ¿no? Dependiendo obviamente, ya que son sensibles a la luz roja y a la infrarroja. El fitocromo se podría decir que induce la síntesis de hormonas que dan lugar al proceso como la floración. Y pues según la época de floración, nosotros distinguimos varios tipos, ¿no? Se puede decir que distinguimos a las plantas de día largo, a las plantas de día corto y a las plantas de día neutro. Tenemos tres, ¿no? ¿Qué mencionaba en este caso? Mencionaba que nuestro fitocromo es un pigmento sensible a la luz roja y a la infrarroja, y por ello permite a las plantitas detectar la duración del día y la noche. Recuerden que les mencionaba que induce, en este caso, la síntesis de hormonas que da lugar a procesos como la floración. Y según la época de floración, nosotros distinguimos las plantas de día largo, las plantas de día corto y las plantas de día neutro. Las plantas de día largo favorecen cuando hay más horas de luz y pues las noches son más cortas, ¿no? Ejemplos en este caso, pues la lechuga, la papa, la espinaca y más plantitas ornamentales como el clavel. Tenemos, ¿no? Las plantitas de día largo. Como menciono, florecen cuando hay más horas de luz y las noches son más cortas, ¿no? Ejemplos en este caso, pues la lechuga, la papa, la espinaca y tengo a plantitas ornamentales como el clavel. Vamos a hablar ahora de las plantitas del día corto. En este caso, las plantitas del día corto florecen al principio, se podría decir, de la primavera o del otoño. Nuestras plantitas de día corto florecen al principio de la primavera o el otoño y cuando las noches son largas, ¿no? Cuando las noches son largas, florecen. De ahí el nombre, ¿no? Plantas de día corto, porque florecen en este caso cuando las noches son largas. Obviamente empezando la primavera o el otoño. Ahí las noches son más largas, ¿no? Y pues a principios de la primavera se puede decir que florecen las fresas o el botón de oro, que también es llamado, ¿no? O principios. Y a principios de otoño, pues florecen los crisantemos o las posentinas, que también son pues florcitas en este caso, ¿no? Que florecen en cuanto a nuestra primavera y otoño, cuando las noches son más largas. Y hablando de las plantitas del día neutro, florecen durante todo el año. En este caso, cuando existen ya sea las noches más cortas, las noches más largas, pues no importa en este caso ello porque florecen durante todo el año. Ejemplo de estas plantitas tenemos a los geranios. A los geranios. Geranios, no en este caso. Listo. ¿Qué mencionábamos entonces? Pues mencionaba que tenemos tres receptores más conocidos, que es el fitocromo, los estantocitos y las células sensibles. Hablábamos del fitocromo y les mencionaba que es un pigmento sensible a la luz roja y a la infrarroja y permite a las plantitas detectar la duración del día y de la noche, ¿no? Y según la época de floración, nosotros distinguimos a las plantitas de día largo, plantitas de día corto y plantitas de día neutro. Las plantitas de día largo florecen cuando hay más horas de luz, más horas de luz. Ahí florecen, ¿no? Cuando existen más horas de luz y las noches son más cortas. En cambio, las plantitas de día corto florecen a principios de la primavera y el otoño y cuando las noches son largas, ahí florecen, ¿no? Y pues nuestras plantitas de día neutro, no importa en este caso si existen noches cortas, noches largas, pues florecen durante todo el año. Ejemplo tenemos, como mencionaba, a los geranios.
Tal vez tienen alguna duda, alguna inquietud. No, Licen. Ya, Santi, todo claro en este caso. Sí, Ya, todo claro hasta aquí, ¿no? Seguimos entonces. Vamos a hablar ahora de los estatocitos, que es igual otro receptor en este caso. Y pues se puede decir que nuestro estatocito son células especializadas a detectar en cambio la gravedad. Y obviamente contiene amiloplastos. Estos son orgánulos llenos de almidón que actúan de modo similar a los estalitos, ¿no? Que se podría decir que gracias a ellos las plantitas detectan la posición del tallo y la raíz y así se desencadena una respuesta hormonal de cómo debe en este caso dirigir su crecimiento en el sentido correcto, ¿no? Entonces, ¿cómo sucede? ¿Qué sucede en este caso? Hablando de los estatocitos que menciono, que son los estatocitos, pues son células especializadas en detectar la gravedad. ¿Qué les menciono? En este caso, nuestras células de estatocitos contienen amiloplastos. Estos son orgánulos llenos de almidón que actúan de modo similar a los estatolitos, que en cambio, gracias a ellos, pues las plantas detectan la posición del tallo y de la raíz y así ellas desencadenan una respuesta hormonal que dirige su crecimiento en sentido correcto, obviamente, ¿no? En este caso. Ellas dirigen toda esta respuesta hormonal para así crecer en sentido correcto. Recuerden que yo les mencionaba que las hormonas, ¿cuál es la función en este caso de las hormonas, de las fitohormonas? Pues la función es el crecimiento y el desarrollo de la plantita, ¿no? Todo tiene que ver en este caso, ¿no? Listo. Esto en cuanto a los estatocitos. Vamos ahora a hablar de las células sensibles al tacto, que también en este caso es otro receptor, ¿no? Las células sensibles al tacto. Pues se puede decir que las células de las hojas de algunas especies captan estímulos táctiles que desencadenan respuesta hormonal o movimientos rápidos. Y además de su papel regulador, los especialistas suponen que algunas hormonas vegetales podrían actuar también como receptores, ya que parece en este caso que responden directamente o a determinados estímulos. Nuestras células sensibles al tacto, ¿no? ¿Qué mencionamos en cuanto a nuestras células sensibles al tacto? Mencionamos que las células de las hojas de algunas especies captan estos estímulos táctiles que desencadenan respuestas hormonales o movimientos rápidos. Además de su papel regulador, las, los especialistas suponen que algunas hormonas vegetales podrían actuar como receptores, ¿no? Ya que parece que responden directamente a determinados estímulos. Esto en cuanto a nuestras células sensibles. Tal vez alguna duda, alguna inquietud. no, Licen. Todo claro. Listo. Entonces, si yo les menciono pregunta para todos, ¿no? Voy a escribir en el chat la pregunta y ustedes me responden aquí mismo en el chat. Ya. Escriban en el chat, ¿no? Y de ahí seguimos con la clase. Recuerden que si tienen, en este caso, escriben en el chat, pues les ayuda como actuación en clase, ¿no? Listo, escriban en el chat, tienen 2 minutitos.
Listo, tienen 30 segunditos para escribir. Tengo a Santi que nos menciona auxinas, nos pregunta ahí, giberilinas. ¿Alguien más tal vez? ¿Alguien más? Ya, y listo. Les mencionaba en este caso que tenemos los receptores más conocidos, los más importantes. Yo les mencionaba el fitocromo, los estatocitos y las células sensibles al tacto. Fueron las tres que mencioné en este caso y de ellas preguntaba, ¿no? Era la pregunta? Entre los receptores más conocidos, escriba los que se destacan. En este caso, ¿cuáles eran los que se destacaban de los receptores? Pues el fitocromo, los estatocitos y las células sensibles al tacto. Listo. ¿Qué mencionábamos? En cuanto al fitocromo, les mencionaba que es un pigmento sensible a la luz roja y a la infrarroja y permite a las plantitas detectar la duración del día y la noche. Y les decía que según la época de floración nosotros distinguimos tres tipos. ¿Cuáles eran esos tres tipos de floración de las plantitas? Las plantas de día largo, Ya una, en este caso las plantas del día largo. ¿Quién más? las plantas del día corto y las plantas del día neutro. Ya. Muy bien, en este caso teníamos tres tipos de floración para nuestro fitocromo, en los cuales eran las plantas del día largo, las del día corto y las plantitas del día neutro. Recuerden que las del día largo florecen cuando hay más horas de luz, las plantitas del día corto florecen en este caso cuando las noches son más largas y las plantitas del día neutro pues florecen durante todo el año. Mencionábamos a los estatocitos que mencionaba que obviamente son células especializadas en detectar la gravedad y les decía que las plantitas detectan la posición del tallo y la raíz y así pues se desencadena una respuesta hormonal que dirige su crecimiento en el sentido correcto, les mencionaba, ¿no? Y las células sensibles al tacto, recuerden que les decíamos que obviamente las células de las hojas de algunas especies captan estímulos táctiles que desencadenan una respuesta hormonal y movimientos rápidos en cuanto a a las plantitas, ¿no? Ejemplo, puede ser nuestra planta carnívora, ¿no? Ya detecta en este caso movimiento y se cierra. Listo. Vamos a hablar ahora un poco de las funciones de la actividad de las hormonas, de las fitohormonas también denominadas, ¿no? Pues en este caso se puede decir que son compuestos que se sintetizan en pequeñas cantidades como resultado de un estímulo y regulan los procesos de crecimiento y desarrollo, ¿no? En este caso, se puede decir que todas estas funciones circulan por los vasos conductores del floema y del xilema. Ahí, ya. Que circulan por los vasos conductores del floema y del xilema, ¿no? En este caso, como les mencionaba, todos son por difusión o transporte activo. Y algunas de las hormonas vegetales más conocidas son las auxinas, las citoquininas, el etileno, ácido ascórbico y las giberelinas, que son nuestras hormonas más conocidas. Recuerden, las que menciono son hormonas vegetales. Todas. ¿Cuáles son hormonas vegetales?
tengo las auxinas, las citoquininas, etileno, ácido ascórbico, ácido abscísico y las giberelinas, ¿no? En este caso. Tengo 5 hormonas vegetales que nos ayudan en este caso a que al crecimiento, al desarrollo. Recuerden que nuestras hormonas, obviamente el funcionamiento es ese, ¿no? Que nos ayudan al crecimiento y al desarrollo de la plantita. Listo. Recuerden que hablamos de 5 hormonas y de las cuales voy a hablar de las funciones principales en este caso y de los factores que influyen a su actividad. Hablando de las auxinas, nosotros tenemos en este caso que regulan el crecimiento del tallo y la raíz. A nuestras citoquininas que favorecen el crecimiento de las ramas laterales, evitan el envejecimiento de las hojas. En este caso, ¿por qué evitan el envejecimiento? Porque retrasan la inactivación del ADN y estimulan la síntesis de clorofila. En cuanto al etileno, la función principal en este caso, se puede decir que es un gas que se libera al exterior de la plantita y que actúa sobre los frutos cercanos, favoreciendo su maduración. En cambio, tenemos al ácido abscísico, el cual controla la apertura y el cierre de las estomas, inhibe el crecimiento de las plantitas y el desarrollo de las semillas y los frutos. Las giberelinas, en cambio, su función principal es la germinación de las semillas y todas ellas tienen un lugar de síntesis. ¿Cuál es ese lugar de síntesis? Las auxinas están en los brotes apicales, nuestras citoquininas están en las raíces, nuestro etileno está en los frutos, nuestro ácido abscísico está en todos los tipos de tejido, hojas, tallos, frutos, semillas y raíces, ¿no? Y las giberelinas están en tallos y hojas jóvenes. Y pues en este caso los factores que influyen a la actividad de mis hormonas en cuanto a las auxinas es la luz activa, el mecanismo de acción. La luz activa a mis auxinas. Recuerden que ellas regulan el crecimiento de tallos y de la raíz también. Las citoquininas, en cambio, son activadas por la luz roja y la temperatura alta. Son activadas por la luz roja y la temperatura alta. Tenemos al etileno y pues se puede decir que es activado por las auxinas del déficit hídrico y las heridas y lo inhibe en este caso el ácido abscísico. El ácido abscísico, el factor que influye en su actividad, pues se puede decir que si aumenta la concentración, la sequía, el encharcamiento de las raíces, el frío y la luz roja, pues se puede decir que afecta en este caso, ¿no? A la apertura y el cierre de las estomas, ¿no? Y pues la actividad, en este caso, de la acción de los fotoperiodos largos también ayuda en este caso a la germinación de las semillas. Bien, en este caso, listo. Vamos igual, seguimos en este caso hablando de las funciones y actividades de nuestras fitohormonas y se puede decir que la actividad de nuestras fitohormonas em, eh, tienen mecanismos, ¿no? Los mecanismos de acción se podrían decir que de nuestra hormona denominada auxina se produce en el extremo del tallo. Las auxinas se producen en el extremo del tallo, provocan su alargamiento en este caso y responden a los estímulos luminosos. Nuestras auxinas, recuerden cuál era la función de las auxinas, regulan el crecimiento del tallo y de la raíz. La luz activa este mecanismo de acción que regula el crecimiento del tallo y de la raíz. Entonces, nuestras auxinas, perdón, se producen en el extremo del tallo. Y como mencionamos que en este caso producen el crecimiento, por ello obviamente provocan su alargamiento y responden a los estímulos luminosos. Tal cual, obviamente mencionaba en las funciones principales, en los factores, en este caso las auxinas se producen en el extremo del tallo. Recuerden que decían que provoca su alargamiento y responde a los estímulos luminosos.
Desde el tallo se puede decir que nuestras auxinas migran hasta la raíz, favoreciendo así su crecimiento y se encuentran obviamente en bajas concentraciones o inhibiéndolos si se encuentran a altas concentraciones. ¿Sí ven en este caso? Y aquí tenemos, miren, nuestro núcleo, aquí está la agüita, el citoplasma, en este caso de nuestra pared celular, y la vacuola. Recuerden, como les mencionaba, miren, aquí tenemos las principales zonas donde se sintetizan las hormonas. Tengo en la raíz se sintetiza la citoquinina, en el tallo el etileno, en las comisuras se puede decir de las hojitas, las auxinas y gibberelinas, y en las hojitas tenemos al ácido abscísico en nuestras hojitas. Todas estas hormonas, en este caso obviamente, están alrededor de toda nuestra plantita y cada una cumple una función. Cada hormona, obviamente, cumple una función en nuestra plantita. ¿Cuáles eran las funciones? Pues ya vimos, ¿no? Absolutamente todas las funciones de nuestras hormonas. Y miren, en este caso recuerden que las auxinas decíamos que tenían que ver mucho con la luz. Y miren, cuando las auxinas obviamente presentes en el tallo por la presencia de la luz, se desplazan en sentido opuesto al estímulo luminoso. Miren, aquí tengo la luz y se van en este caso desplazando en sentido opuesto al estímulo luminoso. Se puede decir que en estas células se activan las proteínas transportadoras de hidrógeno, ¿no? En este caso. Y se puede decir que transportarán los hidrógenos del citoplasma a la pared celular. ¿Dónde está nuestra pared celular? Pues recuerden que es todo nuestro contorno, en este caso es un color más verde clarito. ¿Sí ven? En este caso, recuerden, nuestras células se activan y las proteínas obviamente transportan este hidrógeno. Y obviamente este hidrógeno va a ser transportado del citoplasma a la pared de las células. Miren, aquí está el citoplasma. El citoplasma a la pared celular, que es más arribita. ¿Sí ven? Citoplasma, pared celular. La acidez de la pared celular activa una enzima que rompe los enlaces entre las cadenas de la celulosa y de la pared. Recuerden que lo que le da mayor plasticidad en este caso, se puede decir que el agua penetra en las vacuolas y aumenta la turgencia celular de forma que la célula se alarga, ¿no? Recuerden, ¿no? El agua penetra en la vacuola y aumenta la turgencia celular de forma que la célula se alarga. Finalmente, en este caso, las células de la zona afectada por las auxinas se alargan también, mientras que el resto de las células no se modifican, ¿no? Y el tallo crece curvado hacia la luz. ¿Sí ven en este caso? Curvado a la luz. Recuerden, aquí estaban nuestras auxinas y la luz nos da, en este caso, en la forma izquierda y nuestras auxinas van en sentido opuesto al estímulo luminoso. La acidez, en este caso de nuestras hojitas, la acidez de la pared celular, se puede decir que activa una enzima que rompe estos enlaces entre las cadenas de la celulosa de la pared, lo que da mayor plasticidad. El agua penetra obviamente en las vacuolas. Si ven ustedes, aquí están todas nuestras vacuolas llenitas de agua. Y aumenta así la turgencia celular de forma que la célula se alarga. Una vez que se llena, en este caso nuestras vacuolas de agüita, se alarga nuestra, nuestra célula, ¿no? Se llena en este caso de agüita. Las células obviamente de la zona afectada, que en este caso se alargan obviamente por nuestras leucinas. Y obviamente les mencionaba que como algunas, no, no todas, ¿no?
El resto de nuestras células que no se modifican y el tallo tampoco, pues crece curvado hacia la luz, porque estas células no se modifican. No se modifican las que están opuestas a la luz. ¿Ok? Las que están opuestas a la luz se modifican y por ello las que no se modifican crecen curvadas hacia la luz. Listo. Hasta aquí, tal vez alguna duda, alguna pregunta. ¿Dudas, preguntas? No, Ya. Listo, entonces nos quedaríamos hasta aquí el día de hoy. Que tengan una buena noche. Hasta luego con todos.